la siguiente función. F de X. Tal que esta es a la siguiente función. Es A2 sobre B menos A al cuadrado por X menos A. Tal que X está entre A y B. ¿Ya? Y es A menos 2 sobre C menos B al cuadrado por X menos C. Tal que X está entre B y C. Aplicar el método de composición para determinar variables correspondientes. ¿Ya? Supongamos que esa es la función. ¿Ya? ¿Cuál es la solución? La solución pasa por lo siguiente. ¿Ya? Es básicamente agarrar la función. Digamos, es la función original f de x. ¿Ya? Esta función la vamos a dividir en subfunciones. Aquí vienen como que muchas funciones, muchas otras subfunciones. Sí, aquí tenemos una F1, aquí tenemos una F2, hasta una F sub n de X, ¿no? Es decir, aquí tienes este F1, aquí tienes este F2, y aquí tienes este Fn. Por supuesto, aquí tienes un área 1, aquí tienes un área 2, y aquí tienes un área n. Es de esperar que la sumatoria de áreas A sub I va a ser igual a 1. Y por supuesto va desde 1 hasta n. ¿Sí? Sí, en efecto, ¿no es cierto? F de X, ¿no? Resulta, ¿no? De alguna manera, ¿no? Resulta de la relación que hay entre las F sub I de X
y las subáreas. En efecto, y igual de 1 n. Ya, entonces, como que va por ahí la cosa. Ya, luego, por cada F1 se encuentra un X. Por cada FI, otro X. Y así sucesivamente otro X. Aquí tienes un X1, aquí por supuesto un X2 y aquí un XN. ¿Ya? Entonces, para eso puedes ir aplicando algunos de los métodos que ya has conocido. Transformada inversa o rechazo. Ya depende de vos. Tú defines cuál quieres. Entonces uno define cuál va a aplicar. ¿Ya? Y esa es la idea básica del método de composición. O sea, sí, es agarrar la función original, dividirla en sus funciones. La función original, por supuesto, tiene que ser una función estadísticamente válida, por eso las notoriedades tienen que ser 1, ¿no es cierto? Y en efecto, la función original es una expresión entre las subfunciones que hacen a la función original, ¿no es cierto? Y las áreas que éstas cubren, ¿no? Y a partir de eso, de cada una de estas subfunciones, yo determino el X que corresponde a cada una de sus subfunciones, ya sea por el método de transformación inversa o por el método de rechazo, quedando así formalizada la variable, tanto en términos matemáticos como en términos algorítmicos. ¿Sí? Bien. Entonces, dicho eso, vamos a nuestro paso 1. La función original, dividirla en subáreas. Si nosotros observamos esta función, ya, es una función que está dividida en dos, ¿no? A B y de B a C. ¿Ya? Entonces, ustedes hacen su representación gráfica, van a ver que es una función de este tipo. Sería A, sería B y C. Es A1 y sería A2. ¿Ya? Es de esperar, de acuerdo a lo que hemos hablado, de que A1 más A2 sea ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que ser? Hola. Eso, ¿no? Muy bien. Nuestra sumatoria ya es I, cuando va de 1 a 2, da 1. Perfecto. Ya. Ya, eso quiere decir que A1, que es un medio de la base, que en realidad es B menos A, por la altura H, más un medio de la base, que es C menos B, multiplicado por H, da 1. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que H
Si saco esto, va a ser un medio, ¿no es cierto? Tal vez podría ser más bien esto. También saco H medios, ¿no es cierto? Y tengo B menos A más C menos B igual a 1. B menos A más C menos B quiere decir que B con B se va. Tengo H sobre 2 multiplicado por C menos A igual a 1. Entonces de aquí, tengo que H es igual a cuánto, a 2 sobre C menos A. ¿Lo ve? Sí. Entonces esto vale 2, ¿no es cierto? Sobre C menos A. Bien, esa manera de ir determinando algunas medidas en esta función. Lo cierto es que aquí tengo, ¿no es cierto? Mi f de x. Entonces, sí, mi f de x. Mi f de x es toda esta función, ¿no? Bien. Entonces nos vamos al paso 2. Que sería definir las subfunciones correspondientes. Bien. Para eso, un segundito. ¿Qué estamos haciendo? Tan, tan. Sí, son las subfunciones correspondientes. Ya, aquí tenemos f sub 1 de x. Aquí tenemos ya, entonces no hay necesidad de hacer esto. Más bien, lo que podríamos es hacer a partir de las subfunciones, determinar las. Es más importante hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Para f sub 1 de x, lo que haríamos es f sub 1 igual a qué sería. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué opinas de saber qué tendría que ser este F1?
Isabel, ¿me ayuda? ¿Opina? Buenas noches, Inge. ¿A qué sería? La subfunción. ¿A qué sería, no? A la integral, ¿no? Este es 1 de x diferente en adelante. ¿Sí? ¿Y esto cuánto es? De a en adelante. F1, ¿cuánto es F1? 2b menos a al cuadrado por x menos a, ¿no? Sí. Diferencia de x, ¿no? Esto sería igual a la integral, al cuadrado, ¿no? La integral de a en adelante de x menos a. Diferencial de x. ¿Ya? Y este sería a, esto es 2 sobre b menos a al cuadrado, ¿no? Por x menos a al cuadrado sobre 2. ¿Vale? Este 2 se va con este 2. Aquí queda x menos a al cuadrado sobre b menos a al cuadrado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la acumulada es igual a x menos a al cuadrado b menos al cuadrado. ¿Lo ve? Entonces, en tanto a sea menor que x, menor o igual que b. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer un análisis similar para f sub 2 de x. ¿Ya? F sub 2 es esto, ¿no? Menos 2 sobre c menos b al cuadrado por x menos 1. 2 por x menos 1, ¿no? Eso va a ser el diferencial de x. Integral de b en adelante de f sub 2x, ¿no? 12 menos b al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Sí. Calculen esto, por favor, luego me comparten. A ver qué dice.
A ver, 5 minutitos. Integral de B en adelante. Menos 2. C menos B elevado al cuadrado. Oh, oh. Diferencial de X, ¿no? Ya. Aquí lo primero que podemos hacer es sacar afuera la constante. Integral diferencial de X. Ya. Si esto ustedes sacan afuera, esto en realidad va a ser X menos C al cuadrado. ¿No ve? Sobre 2. B a X. C menos B al cuadrado. Sería X menos C elevado al cuadrado sobre 2 menos. Sería B menos C elevado al cuadrado sobre 2. ¿No? Esto multiplica, ¿no? A este. Y multiplica este. Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, menos 2, digamos, ¿no? Sobre C menos B al cuadrado por X menos C elevado al cuadrado sobre 2. No, luego viene menos por menos más. C menos B al cuadrado por B menos C al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Este 2 se va con este 2. Aquí lo mismo ocurre este 2 con este 2. 1, 1. Y este también se va con este, ¿no ve? ¿Cómo es? Hola. Disculpe, eh, ¿no tendría que simplificarse el c menos b al cuadrado y el b menos c al cuadrado porque son distintos, ¿o no? ¿Cómo es?
¿Qué dice el resto? ¿Cómo es? ¿Qué dice el resto? Como su compañera emitió una opinión, ¿qué dice el resto? Al responder lo que dices, ¿ya? Menos 2 al cuadrado. Perdón, ingeniero. Menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado sería... perdón, sí, está bien, sí, perdón. ¿Ya? Listo. Clarito, ¿no? Eso es. O sea, todo esto es... ¿Cuánto sería esto? 1. Entonces aquí ¿qué tenemos? 1 menos... Aquí esto ya no se puede simplificar. X menos C al cuadrado. Sobre C menos B al cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces, esta sería nuestra segunda acumulada, ¿no? Ya. Inge, Bien. disculpe, tengo una duda con respecto a la integral. Eh, ¿No sería x al cuadrado sobre 2 menos cx en lugar de x menos c ¿Dónde? al cuadrado sobre 2? En la integral de x menos c de x, ¿no tendría que ser x al cuadrado sobre 2 menos cx? X menos C. Voy a hacer cambio de variable. Voy a hacer la U. Diferencial de U. Esa es la integral de U, diferencial de U. ¿Sí? Sí, sí, está bien, perdón. Gracias, ingeniero. Ya. Bien. Igualar F1 de X con un R1. ¿Es que quiere decir? ¿Cuánto era el otro? ¿Se acuerdan? X menos al cuadrado sobre D menos al cuadrado, ¿sí? Sí, está bien. Lo voy a igualar a R1. ¿Y aquí qué va a ocurrir? R1, ¿sí? Entonces, ¿a cuánto? A más raíz. Sale, pues, ¿no? De la raíz. B menos A por la raíz de R1. ¿Sí?
Aquí tienen esto. Ya tienen la formalización de su variable. X. Entonces, hagan para F2. Con R1. ¿Ya? Paso 3. Por favor, hagan ese trabajito por lo menos. Un despeje nomás es. Paso 3. Va a ser con un R2. Escoger F sub I de X. ¿Ya? En función de acumuladas de área. ¿Ya? ¿Es qué quiere decir? Quiere decir que si R2 es menor que A1, entonces escoge F sub 1 de X. Y si no, escoge F sub 2 de X. Y fin de sí. ¿Ya? Pero ustedes también ya saben que tanto de aquí como de aquí ya han determinado sus X correspondientes. ¿No? Entonces aquí el paso 4. Normalizar las variables correspondientes. Entonces, si el valor de R2 es menor a A1, ¿cuántos A1? Hemos calculado hace rato. En el paso 1. De todos modos, A1, no se olviden nada, un medio de la base, que es B menos A, sí, por la altura H. Ese valor de H es a un medio de B menos A por 2 veces C menos A. Esto con esto se va. Ya sub 1 es a B menos A. Sobre C menos A. Es decir, si R2 es menor que B menos A sobre C menos A, X es a cuánto? A más
B menos A, raíz de Rego. Y si no, a ver, dícteme, ¿cuánto sería esto? Entonces, que han ido a despejar, les he dicho que despejen, ¿no? Justamente en el despeje está esa solución. Noelia. 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 César. César va a responder. Erlan. Erlan. Israel. Israel. Julio. ¿Qué dice Julio? Paula. Ingeniero, buenas noches. Sí, Ángel. No sé si está bien lo que he hecho, pero yo saqué que es igual a C más las raíz de 1 menos C cuadrado por R sub 1 más 2BC por R sub 1 más B al cuadrado por R sub 1. A ver, raíz cuadrada de cuánto? 1 menos Ya. C cuadrado por R sub 1. C cuadrado así. Sí, Por el por sub E, 1. ¿Así? sí, Así. Así. sí, más 2B, Sin salir todavía de la raíz. sí, sin salir todavía, Más 2 veces B. 2BC, 2B. 2BC, Es a 2BC. ajá, Ya. por R sub 1 más B al cuadrado por R sub 1 y ahí sí es a las 6. Así. Sí, ingeniero. A ver. Este R1 puede ser lo que acaba ahí. Y aquí tendrías al cuadrado. Menos 2 veces BC. Menos. Más 2 veces BC, ¿no? Menos al cuadrado.
No da, ¿no? Para un binomio cuadrado. ¿No No, ve? No da. Ya, algún artículo que podrías hacer. Más C menos C. Más C cuadrado menos C cuadrado, digamos. Menos 12 cuadrado y con otro tienes que vencer, pero un poquito como que no va, ¿no? Cuestión de revisar ya un poco, pero vale el esfuerzo y mientras tanto lo tomamos como respuesta. Y hay que tus compañeros digan, pues, cuál es la verdadera respuesta, pues, ¿no? Y digamos esto fin de sí. Yo creo que está claro que esta segunda parte sale, pues, de acá, ¿no? Lo que hay que hacer es igualar esto a R1 y despejar de aquí X, ¿ya? Si hay algo interesante aquí es este signo. No te olvides, ya. Los que hacen el esfuerzo, por más que no les vaya muy bien, siempre se van a dar cuenta de muchas otras cosas respecto a aquellos que no hacen. ¿Ya? Y es lo siguiente. Bueno, no hemos dibujado ya aquí. Pero lo que ocurriera es lo siguiente. Es una función de este tipo. ¿No ve? Por aquí estaba A. He dicho que por aquí estaba B. Y aquí está C. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿O ven? Sí, ingeniero. Ya. Quiere decir que la función está entre A y B y entre B y C, ¿sí? ¿Te das cuenta de eso? Sí, ingeniero. ¿Te das cuenta de eso o no? Hola, ¿qué te llamas? Ángel, ingeniero. Ya, Ángel. Poco más fuerte, hijo. Ya estoy. Ya. Fíjate, C. Los valores que estás simulando, ¿están antes de C o están después de C? Antes de C. Antes de C. Entonces, esto puede ser más o puede ser menos. Tendría que ser menos. Muy bien, exacto. ¿Ya? Es una primera cosa que tienes que observar. ¿Ya? Ya Entonces, a estoy. veces, muchas veces depende ese valor del valor de la raíz, porque tú sabes, ¿no es cierto?, que en realidad, si bien raíz cuadrada de 4 es 2, sabes muy bien que el menos 2 también te da 4 al cuadrado, ¿no es cierto? Así como el 2. ¿Sí? Entonces tú puedes escoger entre los dos la solución más adecuada. Y la más adecuada aquí es la que resta esta. ¿Sí? ¿Te das cuenta, Ángel? Sí, sí, porque sus antecesores son A y B. Sí, está bien, ingeniero. ¿Ya? Bien. Entonces, esa, para que un poquito veas y analices. Por el resto, lo siguiente. Podría ir variado este ejercicio, porque yo sé que se puede llegar de donde sea, cuando alguien sabe algo. ¿Ya? Ya. Entonces, por ejemplo, las cosas de memoria no son la solución. Y saben que una cosa hay que hacer. Cuando alguien les dice hagan, hagan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a ustedes a trabajar esto. ¿Ya? Cuando ustedes vean o cuando ustedes ven, yo qué sé, por decir a un guitarrista tocando y ustedes agarran y se rascan la panza, ¿no es cierto? Porque les emociona la canción y el guitarrista, sí, no quiere decir que lo están haciendo igual, para nada. ¿Ya? Si quieren hacer eso, practiquen. Y eso es en este arte, es en un deporte, es en cualquier profesión. Esa es la situación, practicar. Y la cuestión de los colegios jóvenes, discúlpenme, es cuestión de colegio. Bien, jóvenes. Clase cumplida, capítulo cumplido. Capítulo 4 se ha acabado. Vamos a entrar al capítulo 5 y con el capítulo 5 posteriormente entramos al segundo parcial. Que tengan buenas noches. Hasta luego, jóvenes.
luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.